La generación decapitada fue un grupo de poetas considerados los padres del movimiento modernista ecuatoriano. ¿Por qué este nombre? Porque todos estos escritores a una edad temprana terminaban con sus vidas suicidándose. Los poetas decapitados tenían sus vidas entrelazadas a dos características comunes, la tragedia y la trascendencia. Los representantes de la generación decapitada fueron Humberto Fierro, Arturo Borja, Ernesto Noboa Camaño y Medardo Ángel Silva, aunque el bautizo del nombre de la agrupación fue años después de sus muertes. Le correspondió al escritor Raúl Andrade asignar el nombre del grupo, al cual llamó Retablo de una generación decapitada. Lo que ocurrió en Ecuador durante el tiempo de la generación decapitada eran eventos de gran peso social, cultural y económico. Los indígenas comenzaban a recuperar sus derechos, la libertad de culto se impuso, el divorcio, la mujer se le dio derecho a votar, entre otros, todo en un poco tiempo. Influencias de la generación decapitada. Como influencia principal, nos encontramos con el gran poeta Rubén Darío, el nicaragüense, quien fuera considerado el padre del modernismo literario latinoamericano. En Europa, las influencias son los famosos poetas malditos, como Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire y Paul Verlaine. Dos detalles importantes que influyeron grandemente en la vida de estos hombres fueron el desamor y el abuso del opio. Representantes y sus obras. Medardo Ángel Silva nació en 1898, un 8 de junio. Él lamentablemente vivió con dificultades económicas y para colaborar con su familia entró a trabajar en una imprenta. Esta imprenta le felicitó en 1918 con la publicación de su único y primer libro de poemas, El árbol del bien y el mal. Un año después de publicar su libro, el poeta tomó la decisión de acabar con su vida en frente de su amada. Su poesía estaba marcada por ese aire melancólico y con una sabiduría que no correspondía a su edad. Ernesto Noboa y Camaño nació en 1891 en una familia adinerada. De pequeño leyó a los poemas malditos y desarrolló una poesía delicada. Con el tiempo, era común verle en las noches de Bohemia, recitando los poemas propios de los grandes de Europa y América. Publicó su libro Romanza de las Horas en 1922. Por esta obra recibió grandes elogios. En 1927 se suicidó, dejando un legado literario inconmensurable al modernismo latinoamericano y a la poesía ecuatoriana. Arturo Borja nació en 1892. De descendencia real, fue uno de los más jóvenes en despedirse morir. Sus obras tenían tendencias depresivas, en sus poemas y en su vida misma. A la corta edad de 20 años se casó y lamentablemente luego se suicidó, con una sobredosis de morfina. Después de su muerte se publica formalmente su poemario, La flauta de Onix y 6 poemas más. Humberto Fierro nació en 1890. Hizo una gran amistad con Arturo Borja y fue él quien lo convenció de publicar su primer libro. En 1929, y luego de la insistencia de Borja, publicó El laúd del valle. Esa obra fue su logro más significativo. La muerte lo recibió 10 años después de la publicación de su libro. Luego de su muerte se publicó su otro libro, Velada Palatina. Aún hay dudas sobre si fue un accidente o un suicidio su muerte. Lo cierto es que el último de los decapitados se despidió en 1939. Con él se fue el último respiro de aquellos. Sin buscar ser mucho, cambiaron la historia literaria de un país. La generación decapitada dejó una huella muy importante en la vida poética del Ecuador, en versos de sentir verdadero, cuando nadie apostaba por la poesía latinoamericana. Estos hombres se dieron de lleno para hacerse presentes con sus letras. Esta generación nunca tuvo conciencia de formar parte de un grupo, ni de ser baluartes o levantar algún movimiento. Si había algo que les unía eran sus letras, llenas de melancolía, una tristeza honda y unas ganas de irse pronto, sin que nadie les llamara.